La fundación de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Fue en el año 58. Yo estuve 58 y 59 y luego me fui a Bogotá. En 58 entramos una serie de muchachos que estábamos despistados, desadaptados en la ciudad. Entramos 15 estudiantes, entre esos estaba, como decía Pierre, el Chico Morales, Heriberto Cogollo, Cecilia Delgado, la hermana Díaz, Vasco Caballero, lo que te nombré, que definitivamente sí seguimos la carrera completa y somos artistas profesionales y hemos hecho eso toda la vida. Entramos y fundamos prácticamente la escuela, porque era una escuela recién fundada, sin un pensum, o sea, uno hacía lo que quería. Y entonces trabajábamos moderado, pintábamos, éramos desaforados, nos tenían que echar ya de noche porque no queríamos salir, porque habíamos encontrado una cosa nueva para nosotros que nos llenaba todo el tiempo y nuestro interés. Eduardo Lemaitre Román, yo, Marcel Lombana, Darío Morales y una niña de las Priedas. Tan es así que la meta fue Bogotá. Yo fui el primero que se fue. Yo me fui a la Nacional y 3 años después se fue Darío, pero habíamos comenzado juntos aquí. Esto ya es en Bogotá, saliendo de la escuela por el centro, Darío, yo y una niña, una amiga. Darío sigue siendo un niño ahí. Acá ya es en el Parque de la Independencia. Este soy yo, Darío. La Nacional era una escuela de bellas artes completa. El director era Eugenio Barney Cabrera, un gran intelectual y una persona comprensiva, que se metía en los talleres. Él no era artista, era un intelectual y un historiador. Entonces era una persona maravillosa. Y la escuela era magnífica, donde incluso daban los materiales. Uno terminaba su tubo de óleo y lo llevaba al almacén y le daban el nuevo tubo llenito, Winsor & Newton y Lefranc. Una cosa pues de lujo. Pues en esa escuela me formé y con maestros como Ignacio Gómez Jaramillo en mural. Entonces Roberto López Ocampo en anatomía. Roberto López Ocampo era un señor pintor, dictaba clase de anatomía en medicina y era pintor. Sabía tanta anatomía como los médicos. Les dictaba anatomía a los médicos en la Nacional. Entonces era unas clases soberbias, de ahí mi interés por el cuerpo humano. Esto es de 1900, esto es francés. Y entonces lo iban a botar. Entonces pues yo lo vi y digo, esto es una maravilla, yo me lo llevo. Y tiene su mesa original con rueditas de bronce y todo. Del Hospital Santa Clara, lo que hoy es hotel. Porque él dibujaba con tizas de colores en el tablero, iba revistiendo el hueso de músculos, tendones. No, era una clase soberbia. A mí me duele mucho no haber conservado los cuadernos, porque uno repetía aquello que veía en el tablero y con los nombres de cada músculo. Entonces yo me fui para Europa. Cuando yo llegué a Europa, yo estaba formado. Era otro mundo. Y estos son litografías de 1900. Había unos dibujantes que se sentaban en las operaciones. El interés mío de la anatomía, con el maestro López Ocampo, se refleja en esto. Pero la Escuela de Bellas Artes y las escuelas de Bellas Artes del mundo
siempre queda en el centro de la ciudad. El error de la Nacional fue que la pasaron para la ciudad universitaria. Entonces la ciudad universitaria no tenía paredes preparadas para fresco. Quedaba en la carrera octava calle Novena, la Escuela de Bellas Artes, donde yo terminé. Fue la última promoción. Entonces habían los muros preparados, uno pintaba su fresco y al año siguiente venía otra promoción que lo picaban y pintaban encima. Y así. Entonces fue una formación íntegra, completamente integral. En la Plaza Bolívar es una manifestación, este soy yo. Aquí con Gonzalo Arango, Germán Espinosa. Era el sitio adecuado, que hoy lo tiene el Instituto de Restauración de Porcultura, está allí, en esa casona. En Madrid también el Círculo de Bellas Artes en Florencia, la Escuela de San Marcos también en el centro. En París, en las escuelas que yo estudié, la Escuela Superior de Bellas Artes en el centro también, al borde del Sena. Las escuelas de Bellas Artes eran en el centro de la ciudad, donde estaban las galerías, donde estaba el movimiento artístico, donde había el movimiento turístico y todo. Sí, como decíamos ahora, fue curioso que tres artistas de la misma ciudad se dedicaran al cuerpo humano, la figura humana, y la trabajaran con cierta exquisitez y cierto gusto, como fue la figura humana de Morales, Cogollo y yo. Por ejemplo, Cogollo sí es un caso aparte porque es un gran artista y él sí se formó prácticamente solo. Él no pasó por Bogotá como Morales y yo. Morales y yo pasamos por Bogotá y tuvimos grandes maestros. Cogollo pasó de Cartagena a Madrid. O sea que él no tuvo esa oportunidad de tener grandes maestros y sin embargo es un gran artista. Es un gran artista y de allí pasó a París. Entonces él ha estado empapado del movimiento artístico general y se ha formado solo. Lo de él es el caso clásico de la persona que tiene una inclinación y desarrolla esa facilidad que tenía. Y la desarrolló y la pulió y se culturizó. O sea, viendo museos donde más se aprende. Entonces, la ida a París y a Europa en general fue interesantísima porque fue ver las grandes obras de los grandes maestros que uno veía en negritos, en reproducciones de la época, y verla pararse ante la obra se erizaba uno. Entonces fue una experiencia maravillosa. Estuvimos bastante tiempo, regresamos pues, como era lógico, a Bogotá, que era donde había el movimiento, las galerías, todo. Mandé a hacer de a medida una prensa de grabado porque había visto muchos grabados de Rembrandt en Holanda, había pues visto el grabado y la importancia que se le daba a un italiano que es Cali, porque yo en esa época me gané un premio en el Museo de Asturias, un premio de grabado, entonces necesitaba la prensa. Mandé a hacer y todo un tablao enorme para ponerla porque yo tenía el taller en un séptimo piso. Entonces esa prensa pesaba una barbaridad, tuvo que subirla desarmada. Y entonces una arquitecta amiga me hizo el tablao, el diseño y todo para que resistiera el peso de esa prensa, que era la precisa para hacer las reproducciones. De allí viene toda la obra gráfica que yo ejecuté, de la prensa famosa que yo trabajé. Me fui a Europa nuevamente a comprar tintas, rascadores, ¿no? Todo lo necesario para papeles, todo para grabado. Y me dediqué mucho tiempo al grabado, pero
había un problema que yo era dibujante, entonces el papel blanco, que iba a hacer un dibujo, y yo con las manos y las uñas llenas de tinta de grabado, entonces se me ensuciaba el papel. La gráfica, la tinta, ensucia los papeles y entonces me incomodaba. Entonces me fui poco a poco alejando del grabado. De esa época del grabado viene la serie Gente. Yo fui a la fotografía del papá de Cecilia. Él tenía una foto, él murió estando nosotros en Europa. Y entonces yo iba viendo los negativos grandes así. Yo los veía y los ampliaba. Yo tenía ampliadora, o sea, estaba dedicado a la gráfica en general. Y entonces lo ampliaba y veía a la persona que me servía para un grabado. Hice una serie de grabados y de ahí viene la serie Gente, que tuvo mucha difusión. El portero de la escuela, Vega, un locutor de la radio Miramar, o sea, mucha gente que yo veía por su cara que era interesante para esa serie. Entonces fue interesantísimo, trabajé bastante en eso. De allí derivó el dibujo, porque el dibujo me interesaba muchísimo. Poco a poco fui dejando el grabado. La dejé de usar un tiempo con todos los frascos, todos los tintas, todo. Y un día pues llegó Luis Ángel Parra a mi taller, la vio y me la compró, se llevó hasta las tintas, todo lo que veía desde grabado, y él la tiene todavía en su taller de grabado. Entonces me dediqué absolutamente al dibujo. Y duré 10 años solo dibujando. 10 años. O sea, gané el Salón Nacional con un dibujo de 1.30 por 1.20. Hice muchísimos dibujos durante 10 años y opté pues por no pintar más hasta cuando yo dominara el dibujo, una meta. Yo domino el dibujo en todas formas, en las intensidades de la luz, de la sombra, tener la paciencia de plantear todo el dibujo con lápices duros, para después uno mediano y después uno más sombrío, hasta llegar al 6B toquecito. Entonces era mejor dicho, un trabajo bastante largo. Necesitaba el papel adecuado, que no tuviera grano, que no fuera muy liso, toda una serie de exigencias. Y después de 10 años saqué un libro de solo dibujo y grabado, que fue muy interesante, obra gráfica se llama, 68-78. Y entonces, cuando ya yo dije, sé dibujar, voy a pintar otra vez. Entonces comenzó nuevamente a pintar y a buscar mi manera de expresión. Años de dibujo, y de ahí intercalé dibujo y pintura hasta hoy. Siempre fue la figura humana. Siempre fue la figura humana. En París trabajé objetos también, porque iba uno en el metro y veía los grandes afiches como objetos en la publicidad, y la publicidad también me llamó la atención, pero entonces eran objetos muy bien hechos, muy bien acabados, casi imitando el cartel. Y también hice dibujos ya en tinta china, pero a puntos, punteados. Hice exposición en Belarca con dibujos, y entonces aquí era lo contrario, el papel era de colores, de un color, y entonces con puntos de tinta china negra, como si fuera impreso. Seguía la idea de la impresión que hemos hablado. Cogí el lápiz y comencé a dibujar la figura humana, y ahí sí
corte tinta china, témpera, acuarelas, todo lo que fuera a enriquecer en la obra, y todo se basó en dibujo a lápiz. Dibujo a lápiz. El realismo, o sea, fue parte el estudio de la anatomía, que viene justamente de Jacob, del maestro López Ocampo, de esa obsesión que le metió a uno del cuerpo humano. Entonces uno nunca olvidó eso, y vino la figura humana que ha sido parte de mi obra durante muchísimos años. Entonces lo mismo el autorretrato. El autorretrato fue una idea que partió estando en París. Me tomé una foto o sea, esas fotos que toman y se le entregan a uno como un afiche. Entonces, al ver yo la reproducción de mi rostro, comencé a hacer un dibujo de aquello. Entonces nació la idea del autorretrato, al verse uno representado. Eso fue muchísimos años, hasta llegar al 25 Salón Nacional acá en Bogotá, que gané el premio del Salón Nacional con un autorretrato muy grande, con Juan Cárdenas, John Castre y Mario Paz Jaramillo. Eso fue un salón muy interesante, porque por primera vez fueron jurados todos los artistas. Los que no participaron eran los que eran jurados. Entonces fue muy, muy interesante aquello, y pues fue un dibujo de un oficio, una elaboración de mucho trabajo, porque la cabeza era enorme, era pelo por pelo, los reflejos de los anteojos. O sea, fue un dibujo que incluso lo tiene hoy la Biblioteca Luis Ángel Arango en Banco de la República, porque ese fue un autorretrato que tuvo mucha difusión. Pues fue definitivamente una de las obras básicas de mi trayectoria. Sí, y no solo del realismo, sino del autorretrato, porque también el de Juan Cárdenas era otro autorretrato, claro, pero era una obra pequeña, y él sentado con un sombrero en la mano, y el mío era solo el rostro, y era un autorretrato inmenso, grandísimo, 1,30 por 1,20, entonces era solo la cara, la misma temática de distinta manera, y el realismo ambos, porque Castre es escultor abstracto, geométrico, y Mario Paz Jaramillo es otra cosa. Entonces, eso fue, o sea, 4 premios de corrientes distintas y de maneras de ver el arte totalmente opuestas. Entonces fue interesantísimo. Para Juan Cárdenas, que me parece también un buen artista, un gran artista, fue muy, muy placentero, y nos felicitamos mutuamente porque era una manera de ver el autorretrato, una manera de ver el arte, y una manera, lo de él era pintura, lo mío era dibujo. El desnudo femenino estuvo siempre latente, pero o sea, por lo mismo comencé con el dibujo. El dibujo
acabado igual que el autorretrato, con miles de detalles y todo. Y duré muchos años haciendo dibujo en blanco y negro. Después pasé a acuarelas, después pasé a óleo, ¿no? Pero entonces duré muchos años haciendo la figura humana, que sigo haciéndola y sigo haciendo el desnudo femenino. Hoy en día pues va variando y van cambiando las intensidades, los tonos, pero la figura humana lo mismo va cambiando, pero las poses. Pero es importante que una obra mía, siendo los tonos ya otra cosa, antes eran como filmamos ahora aquí, eran de un tono fuerte, de colores contrastados. Ahora cada vez son más acuarelados, porque yo pinto muy transparente, yo pinto por capas, como la idea del fresco, por capas sucesivas de tonos, muy transparente, y entonces voy dejando la imagen. Comienzo pues por la figura y la voy poco a poco cubriendo los alrededores. Entonces la pintura yo no empasto, ni uso blanco, ni uso negro. O sea, es una disciplina que me ha llevado a pensar siempre en el muro. En el muro, de ahí vienen los fragmentos. Los fragmentos aquellos que también hice muchos fragmentos, pedazos de muro que yo encontré por aquí en el Cato Heredia, cuando estaban los escombros. Yo comencé a pintar en esos fragmentos, los preparaba y pintaba allí al óleo. Incluso se han llevado varios para Puerto Rico, incluso en la casa de Cecilia Porras, en Manga, encontré bellos fragmentos y también pinté. Entonces el fragmento también viene de la idea de la pintura al fresco de Gómez Jaramillo. O sea, yo no he olvidado los grandes maestros que tuve, siempre han tenido influencia en mí. Es delicioso el poder uno hacer lo que siente y que el material te responde exactamente como tú pensaste. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años juntos? Como 50. Bueno, yo tengo 50 y pico de estar pintando. Yo creo que más o menos eso. 64. Desde el 64. 65 nos casamos.